hemos hablado de lo que es el tejido adiposo, el tejido graso, el tejido o la masa muscular, pero no hemos hablado todavía del tejido o masa ósea. No. ¿Qué tienes que contarnos ahí? Bueno, digamos que ahora mismo se ha vuelto a recuperar, ¿no?, los miedos que había hace 20 años sobre que pérdidas de peso de cierto nivel pues provocan un deterioro de la masa muscular, que lo hemos visto en cirugía bariátrica, lo hemos visto con restricciones calóricas y ahora pues lo estamos viendo con los fármacos. Pero algo que se suele obviar o no prestarle apenas atención es qué pasa con la masa ósea. Que cuando se pierde masa libre de grasa, también se pierde hueso. No solo se pierde masa muscular, por ejemplo, dentro de esa masa libre de grasa. Y claro, es un tema que de momento, ya que el hueso es un tejido bastante más difícil de investigar por su localización, hacer una biopsia muscular es muy fácil, pero una biopsia ósea ya es algo un poquito más complicado, ¿no? Y también las técnicas de imágenes pues, tienen que ser de cierto nivel para poder darnos unas características, ¿no?, que puedan ofrecer una información de mayor calidad. Entonces, claro, aquí surge el problema de qué pasa con el hueso. Y muchas veces podemos encontrarnos que haya gente que haga algo y se junte con otro evento que también deteriora mucho el hueso. Por ejemplo, hemos visto casos de mujeres que a lo mejor han utilizado estos fármacos y luego han entrado en la menopausia. Entonces se le han juntado dos eventos que deterioran mucho el hueso. Y claro, esto es un problema que no se está considerando, porque si bien los fármacos potencialmente pueden ayudar a prevenir ese deterioro óseo, no pueden superar la pérdida de peso tan masiva. Cuando el hueso deja de recibir esas tensiones mecánicas por el peso y por la propia masa muscular, pues, se empieza a reducir y esto es algo que no podemos evitar. De hecho, incluso entrenando fuerza, ciertas pérdidas de peso hacen que el hueso se deteriore sí o sí, menos, en menor cantidad, y podemos incluso crear ciertas mejoras a nivel estructural, pero lo que es la cantidad, que es la densidad mineral ósea, pues hace que no, que se pierda X cantidad de hueso y no se pueda evitar del todo. Claro, y eso nos lleva un poco a, ya he hablado de aspectos estructurales, al problema de la osteoporosis, que también es un contexto que está sufriendo un gran debate interno. ¿Por qué? Digamos que la osteoporosis se habla de una enfermedad sistémica difusa que hace que el hueso pierda no solo cantidad, sino propiedades estructurales, haciéndolo más susceptible a las fracturas. Realmente, de hecho, intervenimos la osteoporosis porque no haya fracturas, o si las hay, porque no se produzcan más fracturas. Y valoramos el hueso en base a una densitometría, que es con un DEXA, normalmente lo hacemos en las vértebras lumbares y en la cadera. Pero hay gente que puede tener implante y por eso buscamos otras zonas anatómicas, ¿no? Pero, digamos que como el pico de masa ósea se suele alcanzar en torno al principio, a finales de los 20 años, treintena, ¿no? Pues en el año 94, en el estudio NANE3, usando a mujeres en esa edad, se establecieron unos valores y a partir de ahí, pues a medida que tú te desviabas de esos valores, pues tenías una desviación estándar, media, y entonces la osteoporosis se considera personas que tienen una densidad mineral ósea, en esas zonas que hemos mirado, de 2,5 desviaciones estándar con respecto a lo que tendría una mujer de 30 años en ese pico de masa ósea. Claro, el problema es que la gran mayoría de fracturas por estrés, es decir, una fractura por estrés es aquella que se produce en un contexto que no debería darse una fractura. Por ejemplo, me caigo de la silla y me parto la cadera, que no tiene nada que ver con las fracturas que, por ejemplo, se pueden dar en un accidente, que son traumáticas, Ujú. ¿no? O por otra índole, sino o me caigo y me parto el hombro. No, no deberían producirse. El problema es que la gran mayoría de fracturas por estrés se producen en gente que no está en osteoporosis, que está solo en lo que se llama osteopenia, tiene poca masa ósea, pero no está en osteoporosis. Entonces, claro, ha llegado un punto que decimos, ostras, pero si alguien no tiene osteoporosis, pero tiene una fractura por fragilidad, ¿cómo llamamos a eso? Entonces ya hay sociedades médicas que están diciendo, si alguien tiene una fractura por fragilidad
por ejemplo, en la cadera, me da igual la densidad mineral ósea que tenga, que tiene osteoporosis. Porque sus huesos, por lo que sea, no aguantan, ya veríamos aspectos genéticos o secundarios porque tome farmacología, por enfermedades, pero ya veríamos por qué sus huesos no son capaces de resistir las tensiones normales de la vida diaria y se han fracturado en contextos que no deberían. Antes se hablaba, por ejemplo, de osteoporosis severa cuando alguien tenía osteoporosis y una fractura por estrés. Pero claro, digamos que las consideraciones actualmente van a las fracturas, llaman a las fracturas, con lo cual si hay fractura ya tiene osteoporosis, una fractura por fragilidad. Y todavía están discutiendo, incluso hay gente que te dice, bueno, la osteoporosis en sí mismo, por densidad mineralosa, es una enfermedad. Entonces, digamos que todo está un poco ahí de forma difusa, sobre todo porque sabemos que es un valor que después se pueden dar fracturas sin que sirva el valor. Entonces, digamos que también es otra enfermedad o otro contexto clínico que le estamos dando muchas vueltas. Entonces, claro, el problema es que cuando se pierde mucho peso, no solo se pierde, hablamos de entre un 5 y un 10% de pérdida de peso para que ya tenga efectos en el hueso. Pero todo depende. En gente muy delgada, un 5% de peso está bien, pero a la gente con cierto grado de obesidad, un 5%, un 7% realmente no es tanto, ¿no? Sobre todo porque hay gente con obesidad muy severa al principio pierde mucha agua, pierde que eso de he perdido 60 kilos de grasa. Dice, no, ¿estás seguro que no? Solo a nivel de metabolismo energético es imposible. No te ha dado tiempo, has perdido mucha agua, ¿no? Has vaciado bien tu aparato digestivo, es decir, has hecho una serie de cosas que has hecho perder peso, pero no son solo de grasa. Entonces, claro, cuando se pierde peso, el hueso no solo pierde cantidad, sino también estructuralmente se deteriora. Claro. Y esto hace que aquí el entrenamiento de fuerza e impacto tenga tanta importancia. Porque si bien tarda en aumentar el hueso, la densidad mineralosa, más rápidamente sí mejora las características estructurales del hueso y previene las fracturas. El problema es que el hueso es un tejido que funciona a muy largo plazo, mucho más largo que el tejido muscular. Por ejemplo, cuando un astronauta viene del espacio, recupera la masa muscular 6 veces más rápido que lo que recupera la masa ósea. De hecho, un ciclo de remodelado óseo, quitar el hueso dañado envejecido por hueso nuevo, suele durar unos 8 meses, pero si miras la mineralización te puedes ir al año y poco. Entonces, claro, el problema que vemos es que hay gente que puede perder peso, perder hueso, recuperar el peso y seguir perdiendo hueso, porque va en ritmo más lento. De hecho, en cirugía bariátrica hemos visto pérdidas de huesos que se extienden hasta 7 años. Porque claro, digamos que va poco a poco ajustándose a las tensiones que hay, pero como no hemos mejorado la fuerza ni la masa muscular, pues, y hemos perdido 40 kilos, pues me voy adaptando a esa nueva realidad. Entonces el hueso es un tejido que una propuesta que se está haciendo en cirugía bariátrica sobre todo, porque cirugía bariátrica no son los que pierden peso, es que también la absorción de nutrientes se puede ver comprometida y eso hace que sea mucho más, se pierdan bastante más. Eso es mandar antirresortivos. Manda antirresortivos con la cirugía bariátrica, ¿no? O algunos otros fármacos, ¿no? Y se están ya probando, se han hecho varios ensayos sobre ese tema. Lo que pasa es que, claro, es un poco como, pero sabiendo cómo funciona el hueso, que vamos a mandar farmacología durante 5, 6, 7 años, tenemos un problema. Y además, la densitometría, un problema que tiene es que cuando hay mucha grasa corporal, no acaba viendo muy bien cómo está el hueso. De hecho, algo que suele ocurrir en los estudios es que cuando la gente pierde peso, un 10% de peso corporal, de repente parece que mejora su densidad mineral ósea, ¿no? Y la gente dice, oh, mira, ha mejorado. Y tú dices, no, hijo, es que ahora se ve mejor. Hostia, De hecho, hay un estudio publicado en JAMA que están como muy ufanos ellos diciendo, mira, y el hueso, no sé qué. Y tú dices, no, os habéis comido lo que se llama un artefacto. Es decir, el DEXA no estaba midiendo bien la grasa en esa zona, porque causa interferencia. Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, para ver la calidad del hueso, una cosa que usamos es el TBS, ¿no? Que es un software que se aplica al DEXA y lo que hace es que sobre las vértebras lumbares pues crea un diagrama y ve cómo está la porción interna del hueso. Y por ahí puedes hacerte una idea
de cómo puede estar el hueso en cuanto a resistencia, a características, más allá de la densitometría. Que hay gente que puede tener una buena densitometría, pero dice, oye, el TBS le da bajo, con lo cual... Pero claro, el problema del TBS es que hay gente que tenía mucha grasa visceral y subcutánea, pues se inventaba un poco el asunto. El último software, que es el 4, sí hace bien los distingos. Pero el 3, que es el que se está utilizando ahora mismo, pues... Hostia, un poco. Entonces, claro, eso tampoco se tiene en cuenta. Y claro, y digamos que el tema de huesos es complicado por eso. Es un tejido que requiere mucho tiempo, mucha constancia, que se puede mejorar, por supuesto. De hecho, se puede mejorar. Obviamente, alguien que tiene osteoporosis no va a volver a 1 o más 1, no va a estar entre... Puede volver a menos 1,4, menos 1 desviación estándar, pero no va a poner más 1. No da tiempo físico para que lo hiciera. Y aparte, a medida que son mayores, las respuestas son menos grandes. Es decir, eso lo vemos en la masa muscular, en el rendimiento deportivo. Es decir, cuando tienes 70 años, pues hijo, no vas a conseguir la masa muscular de un chaval de 20. Pues esto pasa igual. Tardan más tiempo y las respuestas son menos eficientes. Pero se puede mejorar. Sobre todo, se puede mejorar la resistencia ósea, que es un parámetro que muchas veces se ignora. Se habla de densidad mineral ósea, pero no se habla de resistencia ósea, que es lo que me interesa, que es lo que determina que tú te partas. Que es, claro, la densidad mineral ósea importa, es la base, pero también importa cómo esté estructurado todo. Claro. Por ejemplo, en diabetes mellitus, un problema que tenemos con el hueso es que el colágeno sobre el que se deposita lo que son los cristales fosfocálcicos que dan ese componente mineral que llamamos hidroxiapatita, por el exceso de glucosa se pueden glicar y pueden ser demasiado rígidos. El hueso debería ser como una cañita de bambú, tener cierta maleabilidad. Si se vuelve muy rígido, se parte antes. Hostia. Con lo cual nos encontramos gente que tiene, sobre todo, esto se da en gente que tiene diabetes de larga proyección, que tiene una buena densidad mineral ósea, porque claro, la hiperinsulinemia que ella está usando desde hace años, pues el remodelado óseo lo mantiene prácticamente parado, con lo cual va depositando cada vez más hueso, dañado, envejecido, pero sigue teniendo mucho hueso. Pues entonces se puede encontrar gente que tenga buena densidad mineral ósea, pero poca resistencia ósea, ¿no? Y eso es una paradoja del hueso diabético, se ha llamado diabetoporosis, se ha llamado de muchas formas, ¿no? Entonces, claro, la densidad mineral ósea también en hipotiroidismo podemos ver que puede estar aumentada, pero porque no se ha reciclado bien el hueso dañado envejecido. Con lo cual el tema es más complicado, Es muy ¿no? complejo. Ahora mismo ya se está empezando a reconocer más un poco la resistencia ósea, pero es verdad que todavía seguimos con el tema de densidad mineral ósea y tenemos la idea de que tú alcanzas el pico a los 30 y después no se gana hueso, cuando eso es falso. Una persona puede tener más densidad mineral ósea a los 35 que a los 30. Me parece que cuesta más. Claro. El entorno hormonal y el entorno metabólico no es lo mismo que tener 20 años, pero se puede aumentar. De hecho, cuando cogemos atletas másteres de 65 años, gente que ha estado toda su vida entrenando o gente que empezó a los 50, su densidad mineral ósea es muy parecida. Y las características del hueso son muy parecidas. Se puede mejorar, digamos, mensaje, y luego que lo estudia Miquel Izquierdo en nonagenario. Mensaje es que el hueso es plástico hasta que te mueres. Y la masa muscular igual. Son susceptibles de mejora. Con matices, es decir, no vas a mejorar hasta el infinito, pero se pueden sacar. De hecho, en las guías de la SEN de qué no hacer, ya dejan claro que la osteoporosis no solo se debe tratar farmacológicamente. Y desgraciadamente, todavía se escucha mucho en clínica, no te vayas a mover, no te vayas a partir. Cuando es que es cuando te vas a partir. Es decir, todo lo contrario. Si tú piensas que hacer algo es peligroso, no has considerado lo peligroso que es no hacer nada. Totalmente. Hostia, qué bueno. Entonces, digamos que tenemos que cambiar el enfoque, porque ahora el movimiento lo metemos incluso después de una cirugía, ya estamos empezando a movilizar porque sabemos que es importante. Pues en el hueso tenemos como un síndrome de licenciado vidriera y pensamos que la persona se va a partir. Por eso Miquel Izquierdo hizo una editorial que decía, es ético no prescribir ejercicio físico a gente con fragilidad. ¿Es ético? Pues hoy día podemos decir que no es muy ético.